que uno puede ir sacando de las epístolas de Juan, pero quería hacer un breve repaso de lo que fuimos viendo. Y lo primero que vimos era el motivo de la escritura de estas cartas a las iglesias. ¿Por qué Juan escribe esta carta? Y decíamos que había sido escrita por los falsos maestros, los que estaban enseñando una falsa doctrina en la región. Pero también vimos que, y quisiera que anoten, hermano, y que no se lo olviden este texto y lo tengan anotados allí en su Biblia, el versículo 9 es importantísimo para nuestra vida como para predicar el Evangelio. Ayer escuchaba a alguien que decía que bueno, que si uno confronta al hombre pecador con el pecado, se va a rebelar contra Dios y no va a creer en el Señor Jesucristo. Nada más falso y nada más lejos de la realidad y nada más lejos de lo que quiere Dios. Porque si no hay arrepentimiento de pecado, no hay una posibilidad de arrepentimiento y no hay una posibilidad de estar bien con Dios. Nosotros tenemos que hablarle a la gente que son pecadores, pero que Dios, por el amor que les tiene, dio a su Hijo unigénito. Y dice el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una verdad tan grande como el amor del Señor, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, tanto para el pecador, para el hombre sin Cristo, como para nosotros, en nuestra vida personal, cuando cometemos pecados, es importantísima la confesión. Es importantísima ir al Señor y decirle, Señor, pequé, perdóname. Luego podríamos decir que en el capítulo 2, el versículo 1, también otro texto para tenerlo subrayado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué paz nos trae al corazón? ¿Qué tranquilidad que nos trae? Porque sabemos que somos hombres. Y lamentablemente sabemos. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? El mismo apóstol Juan decía que quien diga que no peca es mentiroso. Porque pecamos. Una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es el transitar y tener pecado. Son dos diferencias que hay que hacer, que le hace el apóstol Juan también en sus epístolas. Pero aquí decíamos que tenemos al abogado, aquel que está delante de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y el Señor Jesucristo intercede ante el Padre por nosotros. Luego también veíamos que la vida del creyente, allí en el capítulo 2 de la carta de la primera de Juan, hablaba de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La vida práctica del creyente. Todo lo que nos envuelve y nos aleja del Señor. Lo que tenemos como primero en nuestra vida. Decíamos que en el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hablábamos de estas cosas que como creyentes tenemos que tener cuidado. Luego hablamos también de que el apóstol Juan habla de Dios. Dios es luz, decíamos que estaba en 1 Juan, capítulo 1, 5. Dios es justo, 1 Juan, capítulo 2, versículo 29. Dios es puro, 1 Juan, capítulo 3 y 5. Dios es amor, 1 Juan 4, 8. No voy a decir hoy esto, ya sé, pero también nunca deja de ser. Dios nunca deja de ser.
también hablábamos que Dios es vida, 1 Juan 5:11. Luego pasamos a la segunda carta de Juan. Y decíamos que esta carta, cuando comenzaba a hablar de la señora elegida, se estaba refiriendo, particularmente les decía, yo creo que está referida no a una persona en particular, sino que a una iglesia, y la llama de esa manera. En la Biblia encontramos que a la iglesia de Cristo se la llama de diferentes maneras, por ejemplo, la esposa de Cristo también. Se le hace la figura con un cuerpo. El apóstol Juan acá lo que hace es llamarle la señora elegida y sus hijos como cada uno de los creyentes que se congregan en ese lugar. Pero también veíamos y hablaba en la segunda carta de Juan de los engañadores que venían a la iglesia. Y decíamos que para poder descubrir a los engañadores tenemos que conocer la palabra. Para conocer la palabra tenemos que dedicarle tiempo. Tenemos que leer, estudiar. No estamos exentos que entren engañadores. Es más, dice el Señor que en los últimos días iban a haber muchos engañadores. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar atentos y tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor. Estudiar la doctrina, porque si no conocemos la doctrina, decíamos que en la segunda epístola de Juan habla de verdad por un lado, 5 veces hablaba de verdad, habla de doctrina y habla en amor. Las tres cosas van juntas. Porque algunos dicen, no, la doctrina divide. No, hermanos, la doctrina une y es el fundamento de nuestra unidad. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para decir esta es la doctrina. Y en la doctrina nos une, porque no está unida en lo que yo creo, lo que a mí me parece. Estamos unidos en la palabra de Dios. Ahora, yo tengo que manifestar el amor en esa doctrina, porque tal vez haya alguien que no entiende un punto como lo entiendo yo. Entonces ahí cuando tengo que manifestar amor y entrar a estudiar la palabra y ver esas diferencias que tenemos. Y también decíamos que en todo la verdad. Decía Juan, y también quiero que quede el versículo 1 de la segunda epístola de Juan, dice: a quienes yo amo en la verdad. Fíjense que no dice, bueno, no importa lo que piensen, yo los amo igual. No es así. Juan dice, yo los amo en la verdad. Y hacía mención a un versículo del Salmo 119, 160 que dice, la suma de tus palabras es verdad. Toda la Biblia es verdad. Dábamos un ejemplo el miércoles pasado, que podría llegar a pensar que, bueno, cumplo con una parte de la Biblia y la otra, bueno, la dejo. No, la suma de la palabra del Señor es verdad. Y hoy entramos ya con la última carta, que la última carta está dirigida a una persona. A diferencia de las otras, esta carta está dirigida a una persona. Está dirigida a Gayo. A Gayo que, bueno, en la Biblia encontramos 3 o 4 veces mencionado un tal Gayo. El apóstol Pablo, inclusivamente, lo menciona en Hechos, capítulo 19, 29, Romanos 16, 23, 1 Corintios 1, 14. No se ponen de acuerdo si es el mismo Gayo. Ahora, Gayo que está en Juan tiene una particularidad que la vamos a ver, y es la misma particularidad que tiene el Gayo que vive en Corintios, que es mencionado en la carta de Romanos. Creo que es el mismo Gayo. Dice que, primero, vamos a la tercera epístola de Juan. Dice, las características de este, hermanos, o mejor dicho, podemos hablar primero de
del deseo que tiene el apóstol Juan. Dice, yo deseo, versículo 2, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense, pareciera que el alma iba delante de Gallo, de toda la persona de Gallo. El alma, cuando se refiere al alma, a la persona, la característica de la persona, la voluntad, la forma como se conducía. Pareciera que su cuerpo inclusive dice, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud, se está refiriendo a la salud del cuerpo, como así prospera tu alma. El de prospera tu alma le está hablando de que es algo concreto y visible. Y también era visible aquella situación, aparentemente pareciera que, porque le dice, tenga salud, capaz que estaba pasando alguna enfermedad a Gallo. Y por eso le dice, así como prospera. Está haciendo una comparación entre lo que es el cuerpo y el alma de Gallo. Y deseaba que la vida de Gallo sea como su alma, como se estaba mostrando. Y dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Fíjense, lo vamos a ver en un ratito, el mucho me regocijé de Juan con respecto a Gallo, pero lo que dice aquí también nos llama la atención. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Qué es lo que dicen los que nos rodean? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué concepto tienen de nosotros? Pueden dar un buen concepto, como dice aquí, que dieron testimonio de tu verdad. ¿Y cómo andas en la verdad? Esa verdad de tu verdad era la verdad que habíamos visto, de esa verdad que habíamos hablado en la segunda carta de Juan, es la misma verdad que Gallo ahora está abrazando, porque dice tu verdad, no es que Gallo tenía una verdad distinta a la verdad. Hoy se habla mucho de que, bueno, la verdad depende de la persona, qué es lo que cree. Para nosotros cristianos hay una sola verdad, es la verdad del Señor Jesucristo, que es la absoluta, no hay otra verdad, dijo el Señor, yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y la verdad también es la palabra de Dios, no hay otra. Es el único camino, es la única verdad, no hay otra verdad. La palabra de Dios. Tenemos que saber escudriñar la palabra y discernir. ¿Saben lo que es discernir? ¿Sí? Discernir, diferenciar, indagar, buscar, entender lo que dice. Claro, para discernir tengo que empezar a bucear la palabra de Dios. Y tengo que empezar a buscar. Entonces, discernir sería entender bien lo que dice para luego poder aplicarla. Entonces, le dice a Juan, dieron testimonio de tu verdad, lo cual me indica que esa verdad había sido, la única verdad, había sido abrazada por Gallo. ¿Cómo andas en la verdad, en esa misma verdad? Es decir, la vida del cristiano es práctica. Es la verdad que conocemos, llevarla a la práctica en nuestra vida. El Señor decía que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y así pasa con los cristianos. ¿Cómo me conocen? Los hermanos daban buen testimonio, podemos decir, de Gallo. Iban a las iglesias o iban hasta donde estaba Juan y le contaban de Gallo a Juan. No estaban en el mismo lugar porque Juan le está escribiendo esta carta a Gallo y es enviada a Gallo. Pero esos hermanos volvían y hablaban con Juan y le decían, no, Gallo vive la verdad. Gallo se ajusta a la verdad. Se ajusta a la palabra de Dios. Y vuelvo a la pregunta, ¿pueden hablar de nosotros así? Los que nos conocen, los creyentes. ¿Tenemos ese buen concepto
concepto para la gloria del Señor, no para nosotros. En mi trabajo, aún los desconocidos, en mis trabajos, ¿pueden hablar así mis compañeros de trabajos? O aquellos a quienes yo le hago algún trabajo, pueden decir no, es totalmente confiable. Llámalo porque te hace las cosas bien y te cobra un precio justo. Eso es andar en la verdad. Pero también dice, en el versículo 4, la alegría que le daba, ¿no?, a Juan, que dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No era que eran hijos de Juan, eran hijos espirituales. ¿Por qué? Porque Juan había estado en esos lugares, había estado evangelizando, y aquellos habían aceptado el evangelio a través de Juan. Entonces decía, no tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Qué lindo es cuando uno conoce a aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, y tal vez después de mucho tiempo uno se encuentran con esas personas que han tomado decisión por Cristo, y uno ha sido el medio por el cual los ha llevado al pie de la cruz, al pie del Señor Jesucristo, y los ven que están sirviendo. Y ven que están sirviendo en los caminos del Señor. Para los que tal vez tenemos esa posibilidad de enseñar la palabra, de hacer discipulado, de estar con los niños, nosotros que estamos trabajando con los niños, nos da mucho gozo ver que continúan en la obra, que van creciendo, que no son solamente chicos de 3, 4 años, que llegan a los 15, a los 16 años y siguen en el camino del Señor. Capaz que se fueron de la iglesia y pasaron 2 o 3 años y no volvieron, y después vuelven. Les cuento, yo me gozo en el Señor, por supuesto. Hay un par de jovencitos que empezaron allá hace 10 años, cuando nosotros empezamos a trabajar en Tigre con los niños, con mi señora, con mi familia. Y empezábamos a traer a un chiquito. Hoy tiene 16 años, Valentín se llama. Y viene a la reunión de oración. A nosotros nos sorprende que los jóvenes vayan a la reunión de oración. Acá me maravillo de ver los jóvenes que vienen, porque realmente es muy bueno. Y estos jóvenes, porque ahora empezó, Valentín trae a 3 más a la reunión de jóvenes, a la reunión de oración. Y los trae, y viene a la reunión de oración. Y la verdad que yo hablaba con algunos hermanos y decía, qué lindo es verlos que de chiquito empezaron a andar en los caminos del Señor y continúan. Y toman, a pesar de la edad que tienen, porque ¿qué perdés el tiempo? Podría decir alguien, a la reunión de oración, ¿por qué no te vas? Y él realmente ha decidido venir a la iglesia, a la reunión de oración. Y uno se regocija en el Señor por esas personas que siguen caminando en los caminos del Señor. En el versículo 5 dice, la idea acá que está tomando Juan es que Gayo era una persona muy hospedadora. Traía cada persona que pasaba por esta iglesia donde estaba Gayo, él la hospedaba. Y él lo traía a su casa, le daba de comer. Pensemos en el tiempo que estamos hablando. Era un tiempo donde los cristianos eran perseguidos, los cristianos iban de un lado al otro, estaban los evangelistas que iban de una iglesia a otra, de ciudad en ciudad, no andaban en auto ni en avión, iban caminando, y cuando mucho lo mejor que podían llegar a tener, algún burro que los lleve de una ciudad a otra. Entonces Gayo los hospedaba, porque allá dice, fíjense, fielmente, en el 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fíjense ustedes, hoy mi señora se va a enterar de algo, hace 20 años, y ya me está mirando mal, hace más de 20, no, hace 25 años. No. Se lo conté a Miguel el otro día, me acordé el otro día a Miguel, se lo contaba. Hace 25 años estábamos en una iglesia allá cerca de casa
y a la iglesia llegó una persona que andaba necesitada. Yo en casa tenía ropa, tenía zapatillas, y estaba muy necesitada. Y mi señora no estaba esa tarde, un sábado. Y yo lo llevé hasta mi casa. Vivía en una cuadra donde la única casa de la cuadra era la mía. Era una casita, mi casita era un quincho en el fondo que iba a quedar en el futuro como casita, que luego vamos a hacer adelante los duples. Y yo lo llevé a esta persona. Y después me empezó a contar la historia. Resulta que había salido de la cárcel. Ese día había salido de la cárcel y estaba sin nada. Pero, uno después se pone, ¿no? Dice, nunca se lo conté, me va a matar. Pero no lo volví a hacer más, querida. No lo hice más. Ahora, fíjense en acá, Gallo, dice que prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esta persona me había dicho que había creído en el Señor Jesucristo en la cárcel. ¿Sí? No tenía ninguna credencial para decir soy creyente. Tal vez, no lo sé, el buen sentido y que era creyente me llevó a hacer eso. Uno no sabe qué pudo haber pasado, pero bueno, uno lo hizo en ese momento con toda la sinceridad y con todas las ganas de ayudar a esta persona. Y después, bueno, hablamos mucho de las cosas del Señor. Después queda en las manos del Señor lo que hace. Pero Gallo, era una cosa habitual de él, recibir a los desconocidos. Porque dice, esto te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Era habitual, no era un desconocido como pude haber hecho. A los desconocidos, como muchos, como si fueran muchos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Estos mismos hermanos seguían dando testimonios del amor de Gallo, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios. Y si nos ponemos a pensar, está hablando de aquellos que trabajaban en el servicio de la iglesia, aquellos hermanos que trabajan hoy, podemos pensar, los misioneros. Y yo cuando estudiaba esto decía, qué responsables que somos con aquellos que en algún momento nos hemos comprometido para mandarlos a la obra y después nos olvidamos. Y más que nada esto va para las iglesias que en algún momento encomendaron a algún misionero y después se olvidaron del misionero. Como por ejemplo, que el misionero está allá, no está trabajando. El misionero cuando va a algún lugar va a trabajar predicando el Evangelio, a llevar el Evangelio. La iglesia que lo encomendó o las iglesias que lo encomendaron son responsables del sostén de ese misionero. Y a veces, bueno, ya está, lo encomendamos, le dimos la plata para el avión, fue y nos olvidamos. No nos podemos olvidar, somos responsables. Por eso que dice aquí, harás bien en encaminarlos como es digno. Es encaminarlos cuando entramos en lo que se está refiriendo y dice, como es digno en su servicio a Dios. Se está refiriendo al sostén digno que le tenemos que dar a aquellos que son evangelistas, que son misioneros. No nos podemos olvidar. Tomamos un compromiso delante de Dios y tenemos que seguirlo. Y no es cuestión de darle chauchas. Que dice, encaminarlos como es digno. Como es digno. Un misionero no puede estar pasando hambre, menos si está con su familia. Ni pensar si tiene niños. Porque no pensemos que el misionero va solo. Lleva también muchas veces una esposa, tiene hijos. Entonces, Juan le dice a Gallo, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen el
viaje. Y allí específicamente lo que está diciendo, provéele de todo lo que sea falta para que puedan continuar bien su viaje, que no tengan necesidades. Está diciendo eso Juan a Gallo. ¿Por qué? Y aquí pensemos en los misioneros, pensemos en los evangelistas que salen a hacer la obra, porque ellos salieron por el amor del nombre de Él, del Señor, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tal vez hoy no tenemos, en el lugar donde estamos, yo creo que en el Gran Buenos Aires, con todas las iglesias que hay, no hace falta tener misioneros. Los misioneros faltan en otros lados. Pero acoger, como iglesia podemos acoger a algún misionero y decir, hermanos, yo voy a formar parte del sostén de algún misionero. Y allí decir, yo siento la carga que tengo que ayudar, aunque sea aquel que está en tal lugar. Y voy a colaborar con el sostén de ese misionero. Me comprometo con tanto por mes. Hoy es muy difícil que una sola iglesia pueda sostener a un misionero. Pero entre varias se puede sostener dignamente a un misionero. Y decía, ¿por qué creo que Gallo es el mismo que está en Romanos y en Corintios? Primero porque la carta de Romanos fue escrita desde Corintio. Entonces cuando en Corintio habla de Gallo, se estaba refiriendo al Gallo que estaba en Corintios. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 16, el versículo 23, le dice el apóstol Pablo a los romanos, como que Gallo estaba ahí desde donde escribía la carta. En realidad el versículo 22 nos relata quién escribía la carta en puño y letra, quién la escribía. El versículo 22 dice quién escribía de puño y letra dictada por el apóstol Pablo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, ahí está, quién escribió de puño y letra, de quién era la letra de Romanos, pero era dictada por Pablo. Yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío. Tiene la misma característica este Gallo que está acá que el Gallo a quien menciona Juan. Era hospedador. Por eso digo que yo me inclino más a que era... Sí, Miguel. Claro, me inclino que era la misma persona del que habla Pablo aquí en Romanos a la que habla Juan. Porque uno lee los comentaristas y dice no se ponen de acuerdo. Entonces, encontrando esto, tenemos un punto en común donde los podemos juntar. Entonces, creo que era el mismo. Igual es irrelevante el tema, yo por decir esto nada más. Ahora, decía esta epístola, y hoy me voy a tomar un poquito más de tiempo, si me permiten. Esta epístola, la tercera, habla de 3 personas. Dijimos que hablaba de Gallo dándole un buen testimonio, la gente daba buen testimonio, los hermanos daban buen testimonio de Gallo, y ahí tenemos un ejemplo para nuestras vidas, un ejemplo a seguir. Debemos buscar que los demás tengan buen testimonio de nosotros. En realidad no debemos buscar, debemos aplicar la palabra del Señor en nuestra vida. Cuando aplicamos la palabra del Señor en nuestra vida, el testimonio naturalmente va a ser bueno y van a hablar bien de nosotros. Y si algo hablan mintiendo, después arreglará el Señor con eso. Pero si algo dicen de nosotros mintiendo, acusándonos como malhechores, y están mintiendo, allá ellos. Nosotros tenemos que tener buen testimonio de los extraños. Luego viene otro, un terrible
personaje en la iglesia, de los cuales más vale perderlos que encontrarlos. Un tal Diótrefes. Este tal Diótrefes, dice Juan, dice, yo le escribí a la iglesia, no a Diótrefes, le escribí a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Le escribió a la iglesia y dice que este Diótrefes, el que le gusta tener el primado, claro, porque se creía que era más que cualquier otro creyente. ¿Sí? En la iglesia tenemos diferentes responsabilidades. Hugo, delante del Señor, va a tener que dar razón, y porque tiene la responsabilidad de, como pastor de la iglesia, en el guiar a las ovejas, él va a tener que dar y tiene una responsabilidad tal vez mayor que a otros hermanos. Pero eso no significa que es superior que a cualquier otro. Él tiene una responsabilidad distinta y cada uno tenemos una responsabilidad en la iglesia. Cada uno tenemos una responsabilidad. Pero acá este Diótrefe se creía que tenía el primado, era el mejor. Ya se estaba haciendo la cabeza de la iglesia. Era el que mandaba más, el que decidía qué podían hacer y qué es lo que no podían hacer. El que agarraba y decía, no, vos no venís. No podés venir para acá. Y lo que, fíjense en el versículo 10 lo que dice. Por esta causa, dice, Juan tenía unas ganas bárbaras de ir allá y exponerlo. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No solamente era un tipo, yo anoté acá algunas características de este, era egocéntrico porque todo pasaba en el círculo de él, narcisista porque a nadie recibía, él era el que se creía el mejor, arrogante, egocéntrico, todo pasaba en función de él. Allí estaba. Ahora, ¿qué dice? Dice que recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. ¿Qué era parlotear? Era hablar sin fundamentos. Hablaba sin fundamentos, trataba de llenarle la cabeza al resto de los creyentes, sin ningún fundamento, y dice palabras malignas. O sea, con toda la intencionalidad de que los creyentes de esta iglesia no vieran con buenos ojos al apóstol Juan y a todo el grupo que tendría el apóstol Juan que andaban con él, porque dice, a nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense lo que hacía. Estaba loco, totalmente loco. Esta persona que había llegado a tener un lugar dentro de la iglesia, tal vez hablaba muy lindo, tal vez fue puesto por una situación particular en ese lugar. Tal vez él al principio anduvo bien en los caminos del Señor y después el hecho de estar al frente y de encontrarse con que tenía un cierto poder empezó a declinar. No solamente no recibía a los que venían de afuera, sino que a los hermanos decía, no los reciban y si los recibí te voy a echar. Decía eso. Ahora, este sí que no tenía buen testimonio, ni de los extraños ni de los de la iglesia. Lo cual nos llama también a prestar atención nosotros. Que no llegue a pasar con nosotros esto. Primero en querer ocupar lugares que no nos corresponden. Diótrefe amaba al primado. Y hay una diferencia bastante sustancial con el deseo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, si a alguno apetece obispado, buena obra desea. Es totalmente diferente a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, a lo que está haciendo este Diótrefes. Amaba el primado, porque alguno puede apetecer el obispado, porque quiere servir al Señor, quiere servir a las almas, y se siente una oveja más entre todas, pero siente esa responsabilidad de guiar a las ovejas, de ayudarlas, de ser un pastor. Eso es una cosa. Pero a este Diótrefe le gustaba estar
en el primado, estar sentado en el trono, estar sentado allí, que todo el mundo le reverenciara. Entonces, cuidado, porque este pecado sigue existiendo. Hoy hay lugares donde tienen diótrefes en las iglesias. Entonces tenemos que tener cuidado, porque puede llegar a pasarnos a cualquiera, aún en el lugarcito donde estemos. Tal vez no dentro de toda la iglesia, capaz que estoy a cargo de un ministerio dentro de la iglesia y me puedo creer Dios, que amo el primado, estoy ahí. Lo decido yo porque soy el que está a cargo. Y no es así. Yo debo compartir con los demás, considerarme una oveja más entre los demás. Considerar que los demás tienen el mismo Espíritu Santo que tengo yo, para que entre todos nos ayudamos y en la guía del Espíritu Santo tomamos decisiones. ¿O creo que yo tengo el Espíritu Santo, me habla más a mí que a cualquier otro? Claro, para escuchar la voz del Espíritu Santo tengo que estar acostumbrado y tener una relación íntima con el Espíritu Santo, de escucharlo, de sentir cuando me guía. Tengo que estar bien espiritualmente, tengo que estar lleno del Espíritu Santo, porque si ando en el camino del pecado, puedo estar exteriormente mostrando una cosa y espiritualmente tengo otra. Espiritualmente, como dice, tengo el Espíritu Santo entristecido o lo tengo apagado y no voy a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la tercera persona a la que hace referencia Juan es, en el versículo 12, otro más de los que todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad. También nosotros damos testimonios y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No dice por qué dan testimonio. El versículo 11 que está más arriba, ese amado, no imites lo malo sino lo bueno, le está dando un consejo a quien le está escribiendo la carta. Porque si sabemos, decíamos, la carta le es escrita a Gayo. Y acá le está hablando de forma personal. Hugo, es como que yo le digo, Hugo. Entonces, amado, le está diciendo a Gayo, no imites lo malo, porque no le está hablando de Demetrio. De Demetrio está dando una descripción o está dando una calificación, le está contando a Gayo. Entonces, todos dan testimonio de Demetrio. Le dicen a Gayo, Juan le dice a Gayo, todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y nosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y nuevamente el mismo concepto. Qué bueno que no solamente todos los que nos rodean, que son los cercanos, bueno, en realidad los cercanos conocen más nuestro día a día. Los que nos visitan, yo, Miguelito, te puedo conocer. Entonces puedes llegar a tener otra visión distinta. Pero, hermano excelente, trabaja excelente, pero la señora tendrá su testimonio, así como mi señora también me mira, mi señora me conoce también. Entonces, dice, qué bueno, porque acá dice, también nosotros damos testimonio de Demetrio, que Demetrio estaba en otro lado y él era un siervo, Juan estaba lejos y también daba testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, el testimonio de Demetrio. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Juan, y para cerrar esta carta, la importancia de nuestro testimonio con los extraños, dentro de la iglesia, entre los hermanos, la importancia de nuestro testimonio. Nuestro testimonio muchas veces dice más de lo que nuestra boca puede llegar a hablar. Comienza muchas veces mi predicación del Evangelio, empieza con el testimonio que doy a los extraños. Y el testimonio que doy a los extraños aún con mi familia.
habla mucho. Por ahí estoy a los gritos en mi casa. ¿Y qué dice mi vecino que no es creyente? Y me escucha todos los días discutir a los gritos. Entonces, podríamos decir, resumiendo esta carta, me está diciendo que tengo que dar buen testimonio. La vida cristiana, como empecé cuando empezamos con Juan, la vida cristiana es una vida práctica, no es solamente de conocimiento. Es una vida práctica que la tengo que vivir todos los días, la tengo que vivir en mi casa, la tengo que vivir cuando salgo, cuando al andar, cuando ando en la calle, cuando estoy con extraños, en mi trabajo, en el colectivo, en el almacén, cuando voy a comprar, en la escuela. La vida cristiana es una vida de práctica. Y esa es la vida que va a tener bendiciones, la vida que va a traer frutos, no solamente los frutos que uno va a dar, sino los frutos que uno va a cosechar, porque otros van a ver nuestros testimonios y se van a acercar al Señor. Así que, hermanos, me pasé un poquito, pero quería terminar con esto. Que el Señor les bendiga. La verdad que he pasado estos 5 miércoles que he venido aquí, he pasado muy bien, he sido bendecido. Como le decía a Hugo hace un par de miércoles, me siento como si estuviese en mi casa, acá. Me siento cómodo, con una libertad que la da el Espíritu Santo. Así que gracias por haberme recibido. Y ya saben, siempre dispuestos para acompañarlos, y aquí estamos. Así que nuevamente el Señor les bendiga, sigan creciendo en las cosas del Señor. Me encanta a los jóvenes en la reunión de oración, los felicito a los jóvenes, que sigan así y sigan avanzando. Que el Señor los bendiga.